Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos review de un set comercial de herramientas del fabricante alemán Multipeak. De nuevo, un set fantástico, he de decir. Se trata del set de triple espesor de Locknoob. Multipeak ha perdido a Locknoob una vez más, que haga una selección de entre su amplio catálogo de herramientas. Multipeak tiene muchísimos modelos diferentes de ganzúas y tensores, una selección con tres espesores diferentes, los tres espesores que maneja la firma: 0,6, 0,5 y 0,4 milímetros de espesor, un set por lo tanto absolutamente todoterreno. Y Multipeak me envía este set junto con otros que os he ofrecido de Sandman para que realice la review y me lo quede. No he recibido ni voy a recibir ningún tipo de compensación económica por hacer la review, ni por ventas, ni por nada que se le parezca al dar a conocer este set. Simplemente lo hago porque me apasionan las herramientas, el ganzuado, lo sabéis, soy formador profesional y necesito ver todos los sets que contienen y qué posibilidades tienen en cuanto a la aplicación profesional que yo practico. Dicho esto, ¿qué contiene este set? Pues fijaros, en primer lugar voy a destacar la funda. Siempre me paro en ella, soy muy repetitivo, lo sé, pero es que merece la pena. Ya os he comentado alguna vez, es de cuero real, aquí lo tenéis. Pero no es solo el material, fijaros en los acabados en las costuras son impresionantes, y sobre todo lo que quiero destacar en esta ocasión es que los acabados y la calidad se mantienen. He podido observar en diferentes marcas, si miréis mi canal veréis que hay reviews de numerosas marcas, ganzúas, de otro tipo de herramientas, y he podido ver a lo largo del tiempo cómo inicialmente pues envían al sacar un nuevo producto unos sets que veis que tienen unas características y unos acabados determinados, buenos, etcétera, pero que luego con el tiempo pues se van perdiendo, aparecen errores, etcétera. Este no. Yo os he ofrecido ganzúas de Multipeak a lo largo, yo creo que por lo menos los últimos 4 años, han pasado por mis manos sets grandes, 6, 8 de ese orden, con esta misma funda, este modelo de funda, y os puedo decir que todos ellos tenían la misma calidad, una calidad muy alta, la calidad se mantiene, y eso es algo que quiero destacar y felicitar al fabricante, porque eso no es algo sencillo de hacer, ¿eh? Todo el mundo puede sacar un set atractivo o unas herramientas atractivas de partida, pero luego la calidad por determinadas razones se puede resentir, y no es el caso de Multipeak, y me alegro mucho de poder decirlo. ¿Qué es lo que contiene el set? Fijaros, un set muy completo, una gozada. Abrir una funda como esta y encontrar un montón de ganzúas es muy reconfortante y muy emocionante. Pues contiene 15 ganzúas, aquí las tenéis, 3 grupos de 5, 0,6, 0,5 y 0,4 milímetros de espesor, todoterreno, y contiene, no menos importante, 16 tensores. Hay más tensores que ganzúas, eso es algo que quiero destacarlo. Mis alumnos lo saben porque se lo repito hasta la saciedad. Los tensores son tan importantes como las ganzúas, de hacer bien tensión correctamente, modulada, etcétera. Viene que la apertura sea fluida y que se consiga abrir. Y este set, como os digo, contiene 16 tensores. Vamos a verlo en detalle, qué es lo que lo contiene. Dejadme que las saque para que se puedan ver mejor, tanto ganzúas como tensores, y seguimos en un momento. Vamos con las ganzúas. Vamos primero con las ganzúas. Fijaros, vamos a ver los perfiles. ¿Qué contiene? Vamos a coger estos tres. Tenemos 3 grupos de 5 ganzúas, todos los grupos son iguales, solo se diferencian por el espesor: 0,6 milímetros, 0,5 milímetros y 0,4 milímetros. Eso virtualmente nos da acceso a cualquier boca llave. Lo que se busca es tener los 3 espesores en un set, es lo más adecuado para un set avanzado, y como os digo, sea restrictivo o no el boca llave, tener la herramienta más adecuada para él, la más rígida posible dentro de lo que permita ese boca llave.
¿Qué es lo que tiene que contener siempre un set, sea avanzado, sea básico? Como mínimo 3 ganchos. Un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo. Y eso es, por supuesto, lo que ha elegido Locknoob, que tiene mucho criterio. Ahí lo tenéis, un gancho corto a mi izquierda, un gancho medio en el centro y un gancho largo a la derecha. Son ganchos, vamos a ver si podemos enfocar más de cerca. Fijaros, este de aquí parece que tiene más ángulo. Yo creo que son todos iguales. Es que mi vista ya no es lo que era. Ahí lo tenéis. Es un gancho que funciona muy bien, ahora lo veremos. Fijaros, destaco este gancho medio. Este sería el gancho corto con el que en principio podríamos iniciar cualquier apertura para tantear. Este gancho medio, fijaros cómo ese gancho medio, voy a coger este otro para señalar, como tiene un rebaje a partir de aquí en toda la curva. Eso nos da un plus, un poquito más de longitud de ataque, acceso a esos pernos más cortos sin tener que pasar a un gancho más largo, que es más torpe para manejarlo en el bocallave. Y finalmente un gancho largo, como veis, finito. Yo creo que es el perfil SDEV, SSDV, espectacular, es uno de mis perfiles favoritos. Y fijaros, la cuarta que añade es también uno largo, pero ancho, es más ancho en todo su recorrido, con lo cual es más fuerte. Me parece un gran acierto, sobre todo para espesores 0,5 y 0,4. Espesores que en determinadas ocasiones, por su flexibilidad, pueden pandear y no poder presionar con la fuerza con la que queremos el perno. Este nos puede sacar de más de un apuro. Estos son los 4 ganchos que elige Locknoob. Me parece muy acertado. Como veis, muy progresivo, del corto al medio, del medio al largo, y 2 opciones de largo. A mí me encantan los ganchos largos, los utilizo mucho más que lo que debería probablemente, pero me encantan. Esto es lo que tenemos en los 3 espesores. Vamos a coger los 3 espesores para que veáis la diferencia. Es muy notable. Vamos a poner en orden 0,6, 0,5 y 0,4. Vamos a ver si consigo enfocar. Ahí está, ahí lo podéis ver. 0,6 a la izquierda, 0,5 en el medio y 0,4 en el extremo, que la de 0,4 es extremadamente flexible, la de 0,6 no lo es tanto. Una gozada, una verdadera gozada. ¿Qué otra ganzúa se añade hasta completar el grupo de 15? Pues lo que añade para mí es el rake más fácil de utilizar y el que mejores resultados me da, aunque he de confesar que ni soy muy bueno rastrillando ni lo utilizo a menudo, pero cuando tengo que utilizar un rake siempre elijo el triple pico o Bogotá. Y aquí tenéis la versión de multipick para esa ganzúa, que funciona muy bien realmente. Lo he probado y va muy suave en 0,6, en 0,5 como hemos dicho, y en 0,4 milímetros. Ahí lo tenéis, espectacular. Para mí una muy buena selección de ganzúas, con un pequeño toque de rakes para ser más generalista, o cuando es un profesional y quiere hacer un ganzuado mixto, porque lo que prima es la velocidad y la eficacia. Por supuesto, siempre los acabados de multipick, lo vemos siempre, son impecables, tanto en la calidad de los materiales. Este acero es muy bueno, este acero es muy tenaz, me gusta muchísimo este acero. Se supone que es un acero de alta calidad, acero muelle, no sé si es esa la traducción al castellano, spring steel, pero funciona muy bien, he de decirlo. Daros cuenta que Multipick siempre trabaja con perfiles de muy poca altura. Eso es algo que se agradece muchísimo a la hora de ganzuar, sobre todo en bocallaves restrictivos. Esta altura es muy pequeña, esto es un 0,5, y conseguir en 0,5 esta altura es realmente algo loable y que se agradece muchísimo. Para eso hace falta un acero muy bueno. Los acabados grabados en láser, un número exclusivo para cada unidad de ganzúa, año de fabricación, modelo, se agradece mucho todo.
aunque como os he comentado no me voy a repetir mucho más en las otras reviews. Para mí estos mangos de acero, el acero no es para mí el material más ergonómico y más cómodo, pero estéticamente y en cuanto a calidad pues es indudable. A mí me gusta más el plástico, la madera, pero bueno, es lo que hay, es marca de la casa. Estas son las ganzúas. Vamos a ver los tensores, porque hay más tensores que ganzúas. Vamos a ver los 16 tensores. Bueno, vamos con los tensores, fijaros, 16 unidades. Le dan mucha importancia, Locknoob le da mucha importancia a los tensores porque sabe el papel que juegan. Si conseguimos tensionar cómodamente y adecuadamente una cerradura, nos va a dar un buen feedback y va a ser mucho más sencillo abrirla que con un tensor que nos da problemas y no nos permite modular bien la tensión. Fijaros, tenemos tensores BOK, aquí los tenéis práctica. Yo creo que todos son diseños de Cristina Palmer, magníficos diseños, nada que objetar. Aquí lo tenéis, diseñado por Cristina Palmer. Multipic ha confiado en ella para los diseños de tensores, ahí lo tenéis. Todos los tensores tienen diferentes espesores para cada modelo. Los espesores son en todos los conjuntos 0,8, 1 y 1,3 milímetros, muy acertado. 0,8 más restrictivo, 1 milímetro lo vamos a usar prácticamente siempre, 1,3 cuando el bocallave lo exige. Ahí lo tenéis, estos serían BOK. Los acabados de nuevo son excelentes, puntas redondeadas, una pasada. Y estos serían los BOK, son los que menos utilizo yo. De hecho, los utilizo más en multipunto que en serreta. Tenemos un tensor que es poco habitual, vamos a decir. Aquí está, también diseño de Cristina Palmer. Fijaros, primero porque es oblicuo, 45 grados, y segundo porque la punta que se introduce en la cerradura tiene un espesor progresivo, tiene forma de cuña, y eso le permite, en principio, adaptarse a un buen número de bocallaves. No la he utilizado mucho, pero yo creo que la voy a intentar utilizar a partir de ahora para ver cuánto rinde. Un diseño curioso, además, de cara a los cerrajeros profesionales, es un diseño que al tener 45 grados se aleja de la puerta y puede ser interesante por salvar obstáculos que puedes tener en la puerta. No sé cómo funcionará a través de un escudo. Muy interesante, la verdad, ese diseño. Estos son el diseño que más me gusta a mí, el que más utilizo, más que la spray bar. Son unos tensores TOC, ahí lo tenéis, también en 0,8, 1 milímetro y 1,3. Son esta versión larga, son muy estables, he de decirlo. Yo echo de menos, creo que lo comenté en otra review, un diseño más corto. No digo que estos tengan que ser más cortos, sino que tiene que haber los dos diseños disponibles. Multipic tiene un catálogo muy amplio de herramientas, eso quiere decir que están abiertos a nuevas herramientas. Pues yo propondría aproximadamente la mitad de longitud, porque cuando no hay obstáculos para acercarse y pegarse al bocallave, ese diseño es el más estable, el que más fácilmente se sostiene en el cilindro sin saltarse. Este da un mayor acceso cuando el bocallave tiene algún obstáculo, alguna protuberancia, pero bueno, es más estable el otro, en mi opinión. Espectaculares tensores. Si tuviese que llevarme solo unos tensores, solo un conjunto de todos los que vamos a ver, me llevaría esos, sin ningún lugar a dudas. Aquí tenemos, las voy a mostrar a la vez, 3 grupos de pry bar, 0,8, 1 milímetro y 1,3 en todos ellos. Y lo que cambia es la distancia que son capaces de alcanzar. Bueno, si tenemos un escudo de por medio o se trata de un candado en el que el core, el cilindro, está muy metido hacia adentro, está muy protegido, pues tenemos estos dos, el que tiene una profundidad media y el que tiene una profundidad larga. Y para mí mi preferido entre todos ellos, siempre que sea posible utilizarlo, pues estos de aquí, porque me permite acercarme más al cilindro, que serían los cortos, son los que más me gustan a mí. Creo que son también diseños de Cristina Palmer. En conjunto,
pues muy equilibrado y muy completo, sin ninguna duda. Del catálogo de Multipick me parece una muy buena elección. En vez de elegir pry bar dobles, que serían las tradicionales y que solo tienen el largo y el corto, que incluso el corto no es tan corto como este, pues sí, yo elegiría estos, la verdad, sin ninguna duda. Muy buena elección, impecable por parte de Locknoob, en mi opinión. Ya hemos visto los tensores, hemos visto las ganzúas. Yo creo que lo que toca ahora es verlos en acción. Vamos a ver alguna apertura. Bueno, vamos a empezar con este cilindro, con un Z-Icon. Es el modelo SK6 Multiprofile Plus. 6 pernos, ahí veis hueco para pasivos, aquí también unos huecos extraños para pasivos, pernos muy cortos, pernos muy largos. Ahí lo tenemos, va muy suave, va perfecto. Es un cilindro peleón, lleva spools, si no recuerdo mal, y pide mucho retoque. No sé si tiene biselados o cuál es la razón. Vamos a utilizar el SP36, que de entre las pry bar, como os he dicho, es el que más me gusta. Es un bocallave ancho, amplio, aunque los pernos van muy profundos. Voy a utilizar este gancho en 0,6 milímetros, es el PN04, es el gancho de punta ancha y el más largo. Vamos a ver cómo se nos da. Tenemos que acceder ahí a esos spools y estos pernos muy largos. Primero nada, segundo nada, tercero nada. Este segundo ya noto ahí que frena, eso parece un spool. Ahí, quinto ha pedido, sexto pide, un clic, se salta el quinto, un clic, ahí cuarto, tercero, el cuarto yo creo que es un spool. Primero pide, ahí caemos en un falso, ahí el segundo acentúa el falso. Vamos a ver, lo colocamos, tercero pide, lo colocamos, pero ahí el segundo no lo hemos perdido, pero hemos perdido cuarto y quinto. Vamos a ver si consigo meterme. No, vamos a coger otra ganzúa, vamos a coger el gancho medio, porque el cuarto, si no, no me deja. Ahí está, cuarto, ahí está, quinto, cuarto, se salta de nuevo, cuarto y quinto colocados. No me dejaba pasar el cuarto, había subido mucho. Vuelvo al gancho largo, primero pide, ahí está, caemos en un falso, luego queda algún spool, es este cuarto. Vamos a ver, intentamos colocarlo, ahí está, vuelven a saltar, como no podía ser de otra manera. Este es el tercero. Creo que el tercero era un spool y se ha saltado. Ahí está, lo he forzado, lo he colocado sin pasar por el falso colocado. Creo que el segundo también se ha soltado, vamos a ver. Vuelvo al gancho medio para poder ir hasta el final, porque el gancho largo no cabe. Vamos a ver, ahí el sexto, ahí el quinto, sexto y quinto están. Vamos a ver si podemos volver al falso, o incluso si queda alguno ahí. Tercero, cuarto, quinto, todos dan clics. Segundo lo vuelvo a colocar, es un spool, lo he colocado sin pasar por el falso. Segundo un clic, cuarto un clic, tercero y cuarto dan clics, sexto un clic, segundo, cuarto. Vamos a ver si vamos avanzando de nuevo, o bien hacia ahí el quinto, el sexto, o bien hacia el falso, que yo creo que no quedan más spools por cómo se comportan. Sexto pide, ahí está, quinto parece que está colocado.
primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic, quinto, sexto un clic, quinto de nuevo, ahí se ha colocado, tiende a saltarse igual que el primero, tercero y cuarto un clic, tercero, cuarto, voy a intentar agotarlos, ahí cuarto de nuevo, ahí primero, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, vamos a ver este sexto, parece que está, algo se nos escapa, tercero, cuarto, un clic, quinto, no sé si le queda algo a ese sexto, tercero, ahí un clic, en el cuarto, en el quinto, cuarto de nuevo, quinto de nuevo. Vamos a intentar agotar esos movimientos, como veis muy laboriosa, tercero y cuarto, sexto sigo sin estar convencido, vamos con el primero, primero se coloca, tercero, cada vez nos acercamos más, pero no regala nada, tercero y cuarto, dan clics, primero, segundo un clic, tercero también, cuarto, vamos a ver, parece que primero, segundo y tercero son los que están ahora dando clics, vamos a agotarlos, ya no dan, cuarto ahora, quinto y sexto, el sexto se ha quedado como bloqueado, es menos accesible con esta ganzúa tan larga, pero no da una mala sensación, tercero un muy buen avance, cuarto, y ahí el primero, lo habéis visto, nos daría la apertura. Ahí está, como veis, una apertura muy trabajada. Hay que tener mucha precisión al tocar los pernos, ya están muy profundos, el bocallave es muy profundo y con estas ganzúas que tienen los perfiles muy contenidos en alturas, pues no hay ningún problema. Bueno, vamos ahora con un bocallave restrictivo y una codificación difícil, ahí lo tenéis. Esto es un basset, fijaros en el bocallave, fijaros en ese escalón. Es restrictivo sin ninguna duda, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5 pernos, ahí está. Basset es un fabricante francés que hace cilindros de muy buena calidad, grupo Assa Abloy. Suelen tener biselados, pedir retoque. Vamos a ver cómo se comporta este, no me acuerdo cómo es, os ofrecí un vídeo con su apertura y desmontaje, podréis consultarlo en el canal. Voy a utilizar esta ganzúa, el gancho largo y fino en esta ocasión de 0,5 milímetros, el F05, ahí está, espectacular. Vamos allá con este gancho, vamos a ver cómo podemos colocarlos. Primero pide, como veis va muy profundo, segundo nada, tercero, es un poco difícil pillar la distancia. Ahí está, tercero nada, cuarto pide, un clic, quinto pide, vamos a ver si consigo llevarlo a su sitio. Distensiono, no sé si he pasado el cuarto, aquí está el cuarto, es difícil dar esa curva. A ver, tercero, cuarto, no quiere moverse, ahí está y se ha movido, vamos a ver, primero, segundo pide un clic, yo creo que ahora estaba empujando el quinto en vez del cuarto, no consigo localizar al cuarto, ahí está, vamos a ver,
Primero vuelve a dar un clic, segundo lo volvemos a colocar, tercero pide, tercero colocado, cuarto, quinto pide, quinto colocado, va muy abajo, vamos a ver, primero, segundo, el tercero no está colocado, el hueco es muy estrecho y tengo que girar la ganzúa a la vez que intento colocar. Ahí este es el tercero, ahí lo tenemos colocado, cuarto parece que está, quinto parece que está, primero colocado, ahí al tocar el segundo, ahí lo tenemos, fijaros, una codificación extrema, un cilindro con un bocallave restrictivo y ya solo con el 0,5, debido a la poca altura de la ganzúa, hemos conseguido. Bueno, ya habéis visto cómo funcionan, es una maravilla poder utilizar este tipo de material. Pros y contras, pues contras, la verdad que es muy difícil encontrarle un contra a este set. Lo único lo que os he comentado, y es una opinión personal respecto de la ergonomía del acero en el mango, o incluso se podría, porque aquí en la funda hay espacio, alargar 1 centímetro la longitud de los mangos. Si fuesen un poquito más largos resultarían, creo, un poco más cómodos, pero todo lo demás es perfecto. A favor, pues en primer lugar, siendo una selección, el criterio de la selección para mí perfecto, ningún pero en absoluto. El número de ganchos, el perfil de los ganchos y los 3 espesores, espectacular. En cuanto a materiales, por supuesto también los tensores, que hay más tensores que ganzúas, como tiene que ser. Materiales, el acero que utiliza Multipick es muy bueno, acero de muelle, es resistente, permite estos perfiles con tan poca altura, una gozada. Lo recomiendo, por supuesto, es una pasada la funda, todo está muy bien hecho, son acabados que se mantienen en el tiempo, mantienen la calidad y eso pues es algo loable. El precio de este set, en el momento de hacer la review es de 139 euros con el IVA español, más el envío. Tenéis que mirar para cada uno, pues la zona donde lo enviéis cambiará los gastos de envío y cambiará el IVA. Para mí es un precio adecuado porque la calidad de estas ganzúas pues realmente es muy alta, no hay nada que objetar. Y bueno, pues esta ha sido mi review de este set de 3 espesores de la selección de Locknoob. Viene en esta bolsa, la referencia para buscarlo sin equivocarnos concretamente es MP3 PNS 27. Esa es la referencia que tenéis que buscar en Multipick, en la página web, para ver el precio en el momento en el que veis el vídeo y para no equivocarnos de set. Y como os decía, esta es mi review de este set, espero que os haya gustado, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.